Capítulo 6. La Biblia no puede perdonarte. La gente dice que la Biblia es la palabra de Dios, lo cual no es cierto. El antiguo pacto era la palabra de Dios cuando estaba en vigor. Jesús es la palabra de Dios ahora bajo el nuevo pacto y Él nos habla por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Dios tiene boca y nos habla por su Hijo Jesucristo. Sus ovejas conocen su voz. Una voz al alcance de todos. Nuestro Santo Padre vive en sus hijos y nos habla y camina con nosotros, somos su templo. Entender el reino de Dios es muy importante. Los judíos tenían sagradas escrituras que se guardaban en el Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén, que contenía las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. A pesar de esto, el rey David tenía que hacer un sacrificio cada año como ofrenda por su pecado. Las sagradas escrituras no podían perdonar los pecados permanentemente. David dijo, «Mi Señor no dejará mi alma en el infierno». Entonces, las sagradas escrituras no podían resucitar a los muertos. Las escrituras eran un maestro de escuela, leyes para controlar la carne hasta que viniera la simiente de Cristo, cuando la naturaleza de nuestra alma cambiaría de pecaminosa a piadosa. No puedes ser salvo reclamando las Escrituras, no resucitarás a la vida eterna reclamando y guardando las Escrituras. Saulo/Pablo era perfecto bajo la ley, pero la consideró estiércol para poder obtener vida en Cristo. Bajo la ley, en su justicia propia, Pablo persiguió al pueblo de Cristo. El Evangelio no está escrito con tinta, la Biblia, ni en tablas de piedra, los 10 mandamientos, sino en nuestros corazones por el Espíritu del Dios vivo. Toda la Escritura fue dada por inspiración de Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. Las palabras en cursiva en la Biblia King James son palabras que fueron agregadas por los traductores. También fue traducido erróneamente de esta manera en la Biblia de Ginebra. Entonces, cuando reemplazas la palabra es con la palabra era, obtienes un significado más preciso de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Fue dada por inspiración de Dios y era útil para doctrina, reprensión, corrección e instrucción. Y estaba hablando del antiguo pacto que nadie podía guardar a causa de la debilidad de la carne. No había una Biblia del Nuevo Testamento cuando Pablo le escribió esto a Timoteo. Le estaba diciendo a Timoteo que leyera para aprender cómo Dios produjo al Cristo y no hay nada malo en conocer la historia del pueblo de Dios, de hecho es bueno saberla si se estima correctamente. Si la Biblia fuera útil para la doctrina, la reprensión, la corrección y la instrucción hoy en día, entonces no habría tanto desacuerdo y lucha sobre lo que realmente significa ni tantas interpretaciones diferentes de ella. No había nada malo en la ley, pero no podemos guardarla, por eso nos condena, nos pone bajo la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no guarde todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Si hubiera habido una ley/libro/Biblia escrita por la cual pudiéramos ser salvos, entonces Jesús no habría tenido que morir y podríamos ser salvos por nuestra propia justicia propia al guardar las leyes o mandamientos escritos. Es evidente por todo el pecado en las iglesias hoy que nadie puede guardar las leyes escritas en la Biblia. Si pudieran, este sería un mundo maravilloso lleno de gente piadosa maravillosa. Timoteo había vivido tanto bajo el antiguo pacto como bajo el nuevo pacto. La fe que hubo en tu abuela Loida y en tu madre está también en ti, Timoteo. La madre de Timoteo era judía y él había vivido bajo las sagradas escrituras. Pero ahora estaba bajo el nuevo pacto. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado por profecía con la imposición de manos. Aviva el don de Dios que está en ti con la imposición de mis manos. Guarda el bien que te ha sido encomendado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bajo el nuevo pacto Timoteo tenía el don del Espíritu Santo, era parte del reino de Jesús. Sus pecados fueron perdonados, él fue parte de la resurrección.
Solo el verdadero Jesús resucitado puede perdonar tus pecados y darte el mismo espíritu que lo resucitó de entre los muertos. Sus apóstoles podrían imponer sus manos a aquellos que Jesús dibujó y recibirían el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que vivifica, no las Escrituras. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para nosotros, no un libro sobre él. Cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, Jesús dijo, «Alguien me ha tocado, porque veo que la virtud ha salido de mí». Ella lo había tocado por fe, Dios le había hablado a su corazón para que lo tocara y el Espíritu fluyó de él y ella fue sanada. Los apóstoles predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Necesitas entender esta verdad, las palabras sin el Espíritu Santo están muertas. Citar las Escrituras es letra muerta. He predicado en reuniones en tiendas de campaña e iglesias durante muchos años. Esto es un misterio para la mayoría, pero cuando una persona cita palabras de la Biblia por sus llagas fuimos sanados no pasa nada porque son solo palabras muertas del pasado que estuvieron vivas una vez cuando fueron dichas por el Espíritu Santo a la persona. Se les habló para ellos. Cuando un verdadero ministro del Espíritu Santo habla por el Espíritu, puede sentir la unción. Cuando una persona vino a mí en busca de curación o salvación y Jesús la aceptó, podía sentir el Espíritu Santo moviéndose. He visto muchos milagros y sé que esto es verdad. Un predicador de la Biblia solo tiene palabras muertas. Las llaves del reino son dadas a ciertas personas con el Espíritu Santo por Jesús para que impongan las manos a las personas para que reciban el Espíritu Santo. Los adoradores de la Biblia no pueden hacer esto, son solo emuladores que pretenden impartir el don y la gente está hipnotizados por ellos haciéndoles creer que reciben el Espíritu Santo, generalmente hablando en algún galimatías inventado que son lenguas emuladas mientras afirman tener el Espíritu por la autoridad de las Escrituras. Son engañados por falsos predicadores. Nadie puede decir verdaderamente que Jesús es su Señor excepto por el Espíritu Santo, no por la Biblia.